Kabbalah, la dimensión interior. Ya llega el día Yom Kippur, el día donde el alma judía está en la capacidad de experimentar el más alto nivel de espiritualidad. En este día, un soplo nos llega de las más altas esferas espirituales, iluminando nuestro espíritu y ayudándonos a rechazar las seducciones de una vida libre de las exigencias del judaísmo sin el freno moral que nos impone. Este soplo aviva nuestra centella perpetua. Su efecto es variable. A ciertos individuos les exhorta a redoblar su fervor, a sostener su elevación. A otros solo le produce un empuje, algo para calmar una conciencia inquieta, un simple entusiasmo que se disipa después de Kippur. Todo depende del ardor con el cual nos hemos preparado para acoger este soplo providencial a fin de avivar nuestra llama judía. Gracias a nuestra comprensión del valor de este gran día y de su alcance. En Yom Kippur se ha otorgado al pueblo judío la herramienta para desconectar y desprender de sus almas las capas de impurezas que se le han adherido en el transcurso del año. El despedimiento y la expiación lo logramos a través del ayuno y tefilá, oración. El día comienza cuando cae el sol, hasta que se pone el sol del próximo día. En este día solemne, Dios perdona al pueblo de Israel por sus pecados durante el año. El día de Kippur es conmemorado asistiendo a la sinagoga y con un ayuno total, sin bebida y comida, desde que se pone el sol hasta el próximo día, cuando se pone el sol. El día es un día de oración completo. Es costumbre vestirse con ropas blancas para simbolizar la pureza del alma. También no se acostumbra usar zapatos de cuero, y en su lugar muchos usan zapatos de tela o zapatos de tenis que no sean de cuero. También las relaciones matrimoniales son prohibidas y el uso de perfume y colonias perfumadas. Todas esas prohibiciones son para enfocar nuestra atención a la importancia del día y también para concentrar toda nuestra atención al día de oraciones. Vamos a profundizar en la preparación que debemos de efectuar para el día de Yom Kippur, de acuerdo a la Kabbalah. Las siguientes enseñanzas han sido extraídas del discurso de Rabino Schönberger. Yom Kippur es sin duda el día más importante del año. En este día podemos alcanzar nuestra conexión con la libertad que nos ha sido dispuesto para nosotros. La libertad de nuestra esclavitud, tanto interna como externa, que nos encamina hacia la culminación del tikkun, corrección, y la llegada del Mesías. Sobre Yom Kippur está escrito en nuestras fuentes bíblicas, en el libro Vaikra, capítulo 16, versículo 30, Ki bayom hazeh yechaper alechem לתאר אתכם מכל חטאותכם לפני השם תתארו. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis puros ante el Eterno. Vaikra 16:30. Rabbi Akiva nos añade sobre este versículo
y nos dice en la Mishnah Yomá, capítulo 8, Mishnah 9. Ashrechem Israel, lifnei mi atem mitarim, umi mitaretchem, avichem shebashamayim. Buenaventurados Israel, antes quién están ustedes purificados. ¿Y quién le purifica? Sépanse que están ustedes purificando por medio de su Padre que está en los cielos. Nos asombra el hecho que el judío puede pecar todo el año y es purificado en un solo día. Esto significa que este día tiene el poder para este asombro. Para poder entenderlo, primeramente explicaré sobre la esencia del arrepentimiento del día Yom Kippur. La integridad de la realidad depende de tres factores. El primero es el mundo, Olam. El segundo, el año, Shana. Y el tercero es el alma, Nefesh. El acrónimo en hebreo de los tres factores son denominados Asham. Mundo es un lugar. El año es el tiempo. Almas significan aquellas animaciones que se ejecutan en aquel momento y en aquel lugar. Yom Kippur, en términos de la integridad de la realidad, representa la realidad más sagrada que existe en este mundo. En términos del mundo, el lugar más sagrado es el santo de los santuarios, Kodesh HaKodashim. En términos de tiempo, el tiempo más sagrado es Yom Kippur. En términos del alma, la figura más santa es el sumo sacerdote, Kohen Agadol. Cuando todo funciona en el mundo como ha sido dispuesto y efectuamos una morada para el Creador en nuestro mundo, que es representado por el templo, entra el sumo sacerdote Kohen Agadol en el Kodesh HaKodashim, santo de los santuarios, en el día Yom Kippur, a fin de orar por todo el pueblo de Israel y que sean purificados. En este día alcanzamos un gran acercamiento al Creador desde todos los aspectos. Por lo tanto, si dijo, Lifnei Hashem titaru, todos vuestros pecados quedaréis puros ante el Eterno. Nótese que está escrito ante el Eterno, indicando que nos encontramos exactamente frente al Creador, con una enorme proximidad. En un día así, nos acercamos tanto al Creador. El arrepentimiento, Teshuvah, se encuentra en un nivel distinto que el resto del año. Toda la visión del mundo del judío cambia. Tenga en cuenta que en un mundo que vivimos está muy lejos del Creador y por lo tanto, espiritualmente hablando, es más material y corpóreo. El tiempo también es corpóreo y cada día que pasa se vuelve cada vez más lejana y corpórea del Creador y de todas las raíces de la santidad. Sin embargo, en Yom Kippur nos acercamos y retornamos a la fuente de las raíces espirituales y por lo tanto no hay nivel espiritual más elevado y sublime que el nivel de Yom Kippur. Existen varios caminos hacia el arrepentimiento. Existen aquellos que son denominados Shevei Pesha. Son aquellos que se dedican todo el año en efectuar el arrepentimiento. Y existe aquellos que es denominado Enam Shavim, que significan aquellas personas que todo el año no se preocupan del cómputo del Creador. Sin embargo, en Yom Kippur se despiertan, ya que en el corazón de cada judío
existe el despertar para el arrepentimiento. A diferencia que en el mundo venidero, Leatid Lavó, en la llegada del Mesías, la persona efectuará el arrepentimiento Teshuvá sobre todos sus pecados, y de esta manera se elevará y refinará espiritualmente. Sin embargo, al día siguiente, cuando regresará a observar sobre su arrepentimiento, encontrará que no es suficiente y deseará en corregir el pecado y así sucesivamente. Resulta de manera de cada elevación le causará que efectúe teshuvá, arrepentimiento, refinación y una elevación adicional. De acuerdo a la enseñanza de Baal HaSulam, encontramos la conexión que existe en el periodo pre-mesiánico a fin de construir las bases sólidas de la vida durante la llegada del Mesías. Vamos a explicar sobre el arrepentimiento. De acuerdo a la enseñanza de Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, el creador creó la realidad del pueblo de Israel como un pueblo y no como individuos independientes. Por medio de la servidumbre en Egipto y durante la revelación de la santidad en el monte Sinai, les elevó de un nivel y les entregó de un gran regalo, la libertad. Incluso la libertad del ángel de la muerte, como hemos estudiado en el Tratado Herut, Libertad. Esto lo aprendemos sobre el versículo tallado en las piedras. Nos indica el Midrash Shemot Rabbah 41. No lo pronuncies tallado, Herut, sino más bien libertad, Herut, para enseñar que ellos son liberados del ángel de la muerte. Sin embargo, nos explica Baal HaSulam que debido que inmediatamente después de la revelación de la santidad pecaron en el pecado de becerro del oro, han perdido este regalo. Sin embargo, no han perdido el estatus como pueblo. Sin embargo, se volvieron al estatus que poseían previamente, que es el estado de pequeñez, Katnut, significando al estatus del pueblo que se encontraba en servidumbre. Es importante que sepan que el pueblo de Israel no es una colección de individuos independientes, sino en el estatus de la libertad de pueblo. Y si no están solidificados como pueblo, no poseen ninguna existencia, y todos sus enemigos lo persiguen y dominan sobre ellos, y regresarán a su existencia inicial durante el periodo en Egipto, cuando estaban esclavizados en Egipto. Durante la revelación de la santidad en el monte Sinai, Matan Torah, Israel recibió los niveles más sublimes de la libertad. Moisés Rabenu bajó de la montaña Sinai con la segunda placa justamente en el día de Yom Kippur. Con ello, vemos la relación entre Yom Kippur y la libertad. Y debido a que las primeras tablas han sido rotas y las segundas tablas han sido vigentes, de esta manera, también el nivel de libertad se encuentra vigente en nuestro interior. Vamos a explicar sobre el nivel de la libertad. El Creador creó el hombre como una criatura que forma parte de la sociedad, como hemos estudiado en los artículos de Herut y Matan Torah, que lo pueden encontrar en mi página web www.isaacchocron.es. Esto significa que la existencia de la persona depende de la sociedad. Ser miembro de la sociedad significa anularse en pro de la sociedad
y entonces es denominado Ben Jorim, dueño de la libertad, debido que ha sido liberado de los deseos egoístas que poseía, ya que el esclavizador más grande que posee la persona es el deseo de recibir egoístamente. En Yom Kippur es el día donde estamos liberados de todo el yugo que nos esclaviza. Estamos liberados de todo lo que nos une para desear proveer para nosotros mismos. Y así de todos los deseos erróneos que dañan a la sociedad por un deseo erróneo. Es importante que sepas que el cambio se encuentra en la intención. Por ejemplo, el trabajador en una fábrica, por medio de su acción, efectúa y hace merecedor al dueño de la fábrica en ganancias, y por su mérito el dueño de la fábrica se enriquece. Encontramos que el empleador influye positivamente al empleado. Sin embargo, en la mayoría de los casos faltan la intención correcta por parte del empleado. De cualquier manera, estamos involucrados en influencia, sea del deseo de efectuarlo o por coacción. Entonces, ¿por qué no lo vamos a efectuar con la intención correcta? Y estemos entonces contentos del hecho que nos ocupamos en influenciar las acciones positivas. Y por ello, poseemos la ley del shofar para aquellas personas que carecen con la intención correcta. El shofar endereza la intención. El shofar hace vibrar los corazones y le hace enderezarse de la corrupción que hay en ella. Hacemos muchas buenas acciones sin el orden correcto y sin la voluntad correcta, ya que no son efectuados de forma de una persona Bnei Jorim, dueño de la libertad, sino como seres esclavizados y confundidos. Con el fin de rectificar estas intenciones, usamos el shofar. El propósito del shofar es despertar y estimular a la persona del letargo que poseen en la intención y el pensamiento. Si todo el mundo acepta accionar solamente en el camino del otorgamiento para su prójimo, el cual será la realidad similar en el tiempo por venir, realidad del estado de Gadlut, grandeza, de Jerut, libertad, libertad que experimentamos en la santidad del día de Yom Kippur. En este día, el Creador nos expía y nosotros absorbemos de este día las fuerzas. La fuerza de la libertad, fuerza de Gadlut de Mohin, luminiscencia en estado grande. Que seamos santificados y refinados de esta manera en cada día y en cualquier momento sin interrupción. Con bendición y Gemar Hatimah Tová.